Ideas al aire. Creatividad en acción. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de vuelta a esta segunda parte del episodio número 42 de Ideas al aire. Yo soy Thomas Lash y me da muchísimo gusto que sigas con nosotros. Estamos platicando con Carlos II y con Carlos Solízar, dos increíbles actores de doblaje, y por supuesto que no pueden faltar algunos de sus personajes en este episodio. Si aún no has escuchado la primera parte de este episodio del podcast, te recomiendo hacerlo antes de continuar. Y también te recuerdo que puedes suscribirte al podcast desde iTunes, Stitcher, Spreaker y otras plataformas digitales para recibir los episodios en el momento en el que se publiquen. Continuamos. Si ellos son capaces de hacer eso, yo soy capaz de esperar. Una pregunta así, curiosidad. ¿Hay algunas reglas tácitas, digamos, el clásico que se mete y quiere 20 autógrafos? ¿Ustedes ponen ciertas reglas? O Nosotros no. Los de la organización, los que organizan, son los que ponen las reglas. En este caso decían un autógrafo, una fotografía o una grabación. No las dos fotografías o dos fotos. No, que para el primo y para la no sé qué. Es que si luego llegan y traen, no sé, 4 juguetes más la libreta y me puede ser un despertador y saludo para mi hermana. Ya vienen cansados, también están irritables, ya, o sea, ya pero están deseosos de... Ni siquiera es eso. Lo que pasa es que, por ejemplo, tú llegas y te llegan con 8 peticiones. Y si el de atrás llega con 8 peticiones, te vas a tardar ya 16 veces. Y si entonces cuando llega el último de la fila... Pobre cuate, estuvo 4 horas cuando se pudo haber hecho en 2. No, y el de atrás dice, pues si te pidió 8, yo también aprovecho, y entonces así se va. No, y hay muchos que, por ejemplo, hay fans, de verdad fans que van y quieren el autógrafo, pero hay otros que están pensando en el negocio. Claro. Entonces llevo 4 juguetes, no me ponga dedicatoria, nada más póngame su nombre y lo revenden en internet o lo cosas por el estilo. Entonces dices, no, pues el chiste es que si tú eres un fan, disfrutes, ¿no? O sea, tu firma. Y la organización es la responsable de esas reglas, ¿no? En este caso dijeron, se puede un autógrafo, se puede una foto o se puede una grabación, que es lo que quieres. No, es que quisiera 2, no, puedes uno, tú escoge cuál es el que quieres. Uh-huh. Si quieres otro, vuelves a hacer la fila, ¿sí? O sea, si quieres una otra firma o si quieres una fotografía, vas a hacer otra vez la fila y te pones hasta atrás, uh-huh. ¿no? Y entonces, hubo gente, ¿eh? Hubo una persona a la que le firmé 3 veces y que hizo 3 veces filas. La fila, uh-huh. porque quería 3 firmas. Entonces, hizo 3 veces ahí. Otros hicieron muchos, no te puedo decir pero fueron como unas 40 personas que hicieron 2 veces la fila para obtener el autógrafo y una fotografía. Y todos los demás, se conformaban con el autógrafo, con la fotografía y demás. Y hubo gente que se esperó hasta el final del evento, para que ya al final del evento, que ya no había gente, entonces sí, oiga, ¿me puede grabar esto también? ¿O me puede autografiar esta playera? Sí, o sea, así de ese tamaño, dices, bueno, ok, también, hiciste tu esfuerzo, por supuesto que te voy a firmar y por supuesto que me tomo la foto contigo. No les puedo decir que no, y como los organizadores son los que marcan esas reglas, siempre hay una persona contigo ahí que es la que está diciendo no. Sí, que es como un mediador en el conflicto. Y ellos mismos los dicen, ¿no? Sabes que discúlpame, no es mala onda, pero no podemos hacer lo mismo si con todos. Si tú quieres 4 firmas, ve toda la gente que hay allá atrás. Si ahorita nos vamos a tardar, por lo que estamos calculando, nos vamos a tardar 3 horas, si le damos 4 firmas o hacemos 4 cosas para toda esta gente que viene ahí, pues se va a cuadruplicar. Claro. Si nos vamos a tardar 2 horas, que es lo que calculamos, pues nos vamos a ir dentro de 8 horas, porque si son 4. Ahora vamos a suponer que solo sean 2, entonces se duplica. En vez de 2 horas van a ser 4. Porque son 2 cosas las que estás haciendo. Y llega un momento en que si son fotografías, muchas personas que quieren foto, te levantas y te sientas, te levantas y te sientas. Un esfuerzo, parece que no, pero es un esfuerzo tremendo. Pero imagínate que son filas de 400 o 500 personas que están ahí formadas esperando tomarse la foto. Levántate y siéntate 500 veces. Sí. Es como hacer 500 sentadillas. Te levantas, te sientas, te levantas, te sientas, ¿no? Y luego firmas y firmas y firmas y también se cansa uno. Pero en realidad a veces ni lo sientes. Pero el fan que llega y te da la mano, porque todos te estiran la mano para saludarte. O el abrazo. Dice, ¿puedo abrazarlo? Sí, abrázalo. O beso. Todo, ¿no? O un beso, etcétera. Se llevan algo de tu energía. Porque todos se quieren llevar algo no es de mal tu plan, energía. pero sí. No. Y está muy bien por ellos, ¿no? Pero
eso también te empieza a cansar. No Sí, solo por eso el desgaste físico de una cosa. Tal vez supongo que de ahí viene también ese equilibrio de disfrutar esos ratos en soledad, en tranquilidad, ¿no? Es como esa otra cara de la moneda. Y es agradable, a mí la verdad. Fíjate que me comentaba mi hijo, que lo ha visto comentado en redes sociales y de gente que lo dice y demás. Y a mí en persona también me lo han comentado, ¿no? Que dicen que yo soy una de las personas más accesibles en cuanto en ese tipo de eventos. A ese tipo de cosas. Que hay otros actores que también son muy accesibles, que son muy queridos por la gente, por la forma en que nos comportamos con ellos. Y aparte hacen sinergia entre todos, ¿no? Sí. Podrá haber diferencias entre ustedes, pero cuando están en el mismo escenario, coinciden en muchas cosas, ¿no? Es muy raro trabajar con alguien con quien no te llevas. No, pero me refiero a diferencias de horarios, diferencias de trabajo. Igual y llegas muy acelerado porque tuviste que dejar tus actividades entre semana y coincides en un lugar y de alguna manera tienes que dejar a un lado todo ese estrés que puedes llevar acumulado y también supongo que es hasta terapéutico en cierto sentido. Para algunos, ¿no? Como en mi caso, sí. Para otros no. Para otros se tensionan mucho y te dicen, ¿sabes qué? Yo firmo al siguiente ya una hora y ya no, ¿eh? O sea, o te doy 2 horas de firmas y después ya no. Uh-huh. Y bueno, están en todo su derecho de hacerlo, ¿no? Esto me lo han comentado varios. Fíjate, no sé, te ha tocado ver, y también no voy a decir nombres para que no se sientan ni se emocionen ni se ofendan. Sí, no. Pero pues hace no mucho, hace relativamente pocas semanas o meses, vimos una persona, un youtuber que ahora ya lo están queriendo hacer el artista, pero pues el cuate no tiene talento. Pero resulta que le tomaron video cuando llegaban a saludarlo las fans y se limpiaba los besos. O sea, y ponía una cara de desagrado cada vez que se le acercaban, le daban la mano, se tomaban la foto. Creo que es bastante evidente quién es, aunque no mencionemos. Obviamente. Pero además, sin querer, quién sabe por ahí. Es una falta de respeto, ¿no? ¿Qué falta de criterio también. Pero ¿sabes qué es la peor falta de respeto? No la de él hacia las fans, sino la de las fans consigo mismas. Al ver a un tipo que es así. Y acercarse. Y seguir yendo, y seguir alabándolo, y defenderlo. Es que estaba cansado, ¿cómo defiendes a un tipo que está mostrando que para él tú eres algo asqueroso? Punto. Sí, pero es como cuando va un cantante a presentarse en vivo, el público es muy tolerante. Cuando realmente eres fan de alguien, eres muy tolerante, ¿no? Pero está mal. En cierta forma sí, pero todos vivimos tal vez cegados ante cierta realidad porque es nuestra interpretación de lo que sucede. Pero también es muy interesante observarlo, ¿no? O sea, no se justifica de ninguna manera y a la larga pues es gente que no va a prosperar en esto ni va a tener sus seguidores. Y también es muy difícil, y es una pregunta que le hace a los dos, el estar expuesto a tanto ruido social, etcétera. ¿En qué momento encuentras tú o en qué momento te encuentras contigo mismo? Cuando en el caso de interpretar un personaje estás representando a alguien, un personaje que no eres tú. ¿Hasta qué punto sigues siendo tú? ¿Dónde? ¿Cómo le haces para encontrar ese equilibrio contigo mismo cuando constantemente estás representando algo que no eres o no forzosamente eres? En mi caso es muy padre hacer personajes porque puedes ser todo lo que nunca serías. Entonces, por ejemplo, acabo de doblar hace una semana un pandillero, el líder de una pandilla donde llega el tipo, es un psicópata, se pelea con un chavo, lo mata, lo quema, o sea, el cuate está loco, ¿no? Es el que pasa en todo el capítulo y el tipo está loco y es el maldito y termina siendo castigado y encerrado y condenado a muerte. Pero yo nunca sería así. O sea, yo al contrario, lo que platicamos hace rato, yo voy defiendo y aquí es todo lo contrario. Entonces... Y sabes que estás interpretando un personaje y a la vez es difícil interpretarlo porque... Y es un reto, ¿por qué? Porque no eres tú. Claro. Pero, por ejemplo, si en ese momento, por ejemplo, me pasó, en ese momento yo venía estresado y me toca un personaje así, es padrísimo porque es una catarsis. Te desahogas. Y es tu terapia. Sacar, gritar, y sales así de, ya saqué mi coraje. Ya, en un personaje ficticio. Ya, y sales muy contento. O al contrario, a lo mejor estás medio tristón, medio bajoneado, y te toca hacer un personaje que es muy divertido, muy alegre. Sales, te sientes bien, te sientes contento porque el personaje te sacó esa alegría. O sea, a mí sí me gusta eso y además te permite hacer muchas cosas que nunca vas a hacer porque no te interesa, o no te gusta, o no va con tu manera de pensar, y en todos los personajes te puedes dar la libertad de hacer cosas que no eres. Sí, pero sí se requiere mucha fortaleza, ¿no? Los actores de veras tienen eso, ustedes tienen eso.
Pero también conozco gente que no se puede quitar de encima esos prejuicios o tal vez esos personajes fuertes que tal vez alguna vez tuviste que interpretar. Y se quedan siendo o esos tal vez hasta te los personajes. terminas creyendo y terminas comportándote como alguien que no eres, ¿no? Hasta mimetizándose. De repente hay veces que ves actores que dices, no inventes, es idéntico a su personaje. O sea, si lo ves, es su personaje. Sí, o el villano de alguna serie, igual sales a la calle y te quieren golpear y no tiene nada que ver, ¿no? Sí. No sé si a ti te haya pasado. Digo, tú sí eres muy reconocido. Con que googlees Carlos II está todo lleno de links, videos, etcétera. Es padrísimo, pero por otro lado, quién sabe si es tan bonito pues, ya cuando sales a la calle, ¿no? No, sí es bonito. Me ha pasado en alguna ocasión. He conocido algunas personas. Hace poquito me lo dijeron, ¿no? Me escribieron y me dijeron, te odié en un personaje. Hice un personaje en Esposas Desesperadas, la serie. Me dijeron, te odié en ese personaje. Eres odioso, eres un psicópata, estás loco, maldito seas, no sé qué. Pero te amé porque me hiciste que verdaderamente odiara y que el personaje estaba verdaderamente loco y amé que lo hicieras así porque en realidad me olvidé que era tu voz, a pesar de que era tu voz normal, me olvidé de que era tu voz y estaba yo ya viendo al personaje y estaba yo odiándolo pero después me di cuenta, me caí en cuenta de que eras tú, mi amigo, el que estaba ahí. Sí, a mí me pasa muy seguido y ahí sí tengo que mencionar nombres. Mario Castañeda, René García y tú. Me pasa que cuando estoy viendo la pantalla, no reconozco la voz cuando está muy bien hecho el personaje. Ajá. Y en cuanto dejo de ver la imagen, o en la risa o en alguna respiración. Pero eso es después de trabajar muchos años con ustedes, ¿no? Y digo, hasta la fecha todavía me encanta. Luego, mi esposa y mis hijas no son tan felices cuando vamos al cine. Ese diálogo está editado, ese es quién sabe quién. Empiezas a verlo distinto. Diana, por ejemplo, Diana antes veía las películas y las series y todo, y las veía, le encantaba ver. Y me dice ahora, por tu culpa, y empiezo a ver lo que están haciendo. Si suena igual al que hicieron antes. Sí, dice, ya por tu culpa. Que no lleva la Ajá, ya quedó, mira, movió la boca cuando no tenía por qué moverla. O sea, ya empieza a meterse en ese tipo de cosas que pues la gente común y corriente no está. No lo ve, no, sí, es una maldición en cierta forma, sí, pero es muy padre, es muy padre, ¿no? Y vaya, de personajes es imposible mencionar todos los personajes que has hecho tú, Carlos, en toda esta trayectoria. Quería preguntarle a tu hijo, ¿qué se siente, por un lado, dedicarte a lo mismo, y a la vez, no, o sea, publicidad y a la vez actuación, y teniendo un gran ejemplo, pero por otro lado también un ejemplo a seguir, pero también algo a superar, ¿no? O algo por inventar diferente? ¿Qué se siente ser el hijo de Carlos II? Fíjate que curiosamente tomamos ese tema hace poquito, creo, en un programa que tenemos un invitado y salió el tema. Es bien complicado el hecho de tú entrar en un medio o estar en un medio donde tu papá es ya muy famoso, muy reconocido, que es muy, muy bueno en lo que está haciendo. Y entonces cuando entras, el primer obstáculo que te encuentras es, por ejemplo, es el hijo de. Sí, superar expectativas. Tiene que ser igual de bueno. Entonces y no se dan cuenta que sí, estás tú empezando cuando la otra persona tiene 30 años de experiencia en eso y no vas a sonar nunca igual de bueno que 30 años de experiencia en eso. Y no pasa por otro lado que, para ti ha de ser bien fácil porque toda la vida has escuchado o tu esto, papá, ¿no? Te enseñó y demás. Por ejemplo, realmente mi papá hasta épocas más recientes ya hago mis castings, lo que sea, y luego me empieza a coachar. No, mira, ¿por qué no haces algo así y demás? Pero en general durante muchos años él no me enseñaba a hacer esto. Y tú recorriste tu camino por tu cuenta, ¿no? Entonces empecé yo a aprender solito, yo a desarrollar mi propio estilo, mi manera de hacer locución, por ejemplo, de actuación. Entonces mucha gente dice, pues bien fácil, su papá le enseñó todo esto. No, o sea, sí me coaché de repente, pero en general yo lo aprendí por mi lado, así como él aprendió por su lado a hacerlo, porque su papá, aunque también hacía actuación, tampoco se dedicó al doblaje. Entonces, sí, no necesariamente tiene que ser el mismo estilo ni la misma escuela, distinto, ¿no? Por llamarlo de alguna forma. El caso de mi hijo estuvo tomando clases cuando yo tenía la escuela. Estuvo tomando clases ahí de doblaje y de locución, pero fueron un par de años. Y después, pues ya él empezó a desarrollar lo propio. Claro que desde niño,
yo lo llevé a que hiciera comerciales. Él empezó como niño haciendo comerciales, pero obviamente yo no hablaba como niño, yo no le daba indicaciones como niño, todo esto, sino quienes le enseñaban eran los productores y los directores creativos o los directores de los comerciales, los que le pedían que hiciera las cosas como ellos lo solicitaban. Y así fue como él estuvo aprendiendo durante muchos años, que grabó comerciales como niño, Sí. sin que yo además lo entrenara como niño. Pero tal vez ayudó a escuchar, ¿no? Hace poco hablé con Omar Monroy y de Siri Hernández, que son dos locutores que también tienen hijos. Los hijos están empezando a hacer trabajos de locución. Y me mencionaban que es impresionante cómo, tal vez de manera natural, estos niños ya saben más o menos qué hacer porque han escuchado eso todo el tiempo. Pero tampoco además, quiere decir que ya tengas todo aprendido, ¿no? Pero además es algo como que con lo que naces. Si hay gente que se empieza a formar, por ejemplo, y que se vuelve buena en algo a base de mucho, de cursos, clases, aprendizaje. Pero hay otras personas que lo heredan de la familia y hay otras personas que salen en medio de una familia que no tiene nada que ver con el medio artístico y de repente por ahí sale uno que resulta ser un excelente actor o actriz y que lo traían. O sea, es algo que traes desde que naces, o sea, desde que vas desarrollándote. Y el niño, hay los niños los que juegan con sus, ya sabes, sus personajes, pero hay quienes de verdad los ves y dices, están creando personajes con sus juguetes. No nada más están jugando como cualquier niño. Están creando, están haciendo historias. Hay unos que repiten lo que vieron en la caricatura, lo repiten, lo emulan, y hay otros que se inventan cada vez que juegan una nueva historia. Ya desde ahí te das cuenta que hay alguien que está creando algo diferente, ¿no? Y volviendo a lo que decías de mi papá, otra cosa que me encontré yo como complicado para el medio es el timbre de voz, que herede su voz. Entonces ya es otra cosa. Entonces están esperando que yo tenga la misma habilidad de él, porque tengo aparte la misma voz que él. Entonces es más complicado, porque entonces llega un momento donde puede haber muchos directores que digan, pues es que ¿cómo le voy a dar trabajo a los dos si van a sonarme igual? O ¿para qué lo pongo a él si ya tengo al otro? Claro. ¿No? Entonces son pocos los proyectos en los que nos ha tocado trabajar juntos, precisamente por la similitud de voces. Y cuando nos han puesto juntos es porque son personajes que son muy diferentes, ¿no? O por ejemplo, a lo mejor en animación, pues es más fácil, caracterizas y entonces cada uno caracteriza distinto y ya son totalmente distintos. ¿Qué tal es el caso de Toy Story, por ejemplo? Él hace a Woody y yo hago los marcianitos. Entonces son muy distintos. Pero si hubiéramos salido con dos personajes que tienen más o menos el mismo rango de edad, pues parecería que eres la misma persona que está haciendo los dos personajes. Y eso es la otra cosa que he encontrado complicada con él. Pero también él tiene su estilo, yo tengo mi estilo y eso también nos ha permitido separar. Diferenciarse por cada quien por su lado. Y bueno, yo podría seguir platicando con ustedes por mucho tiempo, pero también hay que respetar ciertos tiempos, ¿no? Me gustaría hacer nada más un ejercicio rapidísimo, como una especie de máquina de tiempo, pero con personajes, ¿no? Que cada quien de ustedes piense en un personaje y se dé un consejo desde la perspectiva de este personaje de ustedes y ustedes al personaje. Por ejemplo, el personaje. Si algún consejo de vida o alguna recomendación, alguna reflexión. Pero a ver, ¿sería como una reflexión para la gente, para uno mismo o para qué? Para la gente, pero a través de un personaje, ¿no? Por ejemplo, si tú quieres usar a Goofy, a Woody, a Snape o a quien sea, que nos des una recomendación, una lección de vida o algo a través del personaje. Ok, déjame pensar. Vamos a suponer el maestro Snape, ¿no? Que dijera el maestro Snape. Estudiantes de las artes de vivir, prepárense para esta vida, porque decía un sabio filósofo que era artista marcial, la vida no es fácil. Y él decía, ser bueno en la vida y esperar que la vida te recompense porque eres bueno, es esperar que un tigre no te ataque porque eres vegetariano. La vida es como es y hay que enfrentarla con sus retos. Así que prepárense para eso, pero siempre buscando la parte positiva. Buenísimo. En mi caso, fíjate, yo creo que voy a hacerlo
con lo que platicamos mucho antes de empezar el podcast. Pues hablando con el Elmo Malo, que es como el más libre, por así decirlo, ¿no? Sin censura. Sí. Y que diría... Digan que no. Cuando no quieren algo, digan no. Así como yo cuando me piden saludos, digo no porque no se me pega la gana saludarlos. Igual ustedes, si no quieren hacer algo, no lo hagan, no nada más porque quieran los demás. Hagan lo que sientan, hagan lo que quieran, siempre y cuando no perjudiquen a los demás. Eso es todo. Padrísimo. Y no sé si nos regalarías alguna reflexión de Alf o de Woody. Bueno, yo diría que no se coman al gato. Y yo les diría, pórtense bien, porque recuerden que los juguetes podemos ver todo. Jueguen bonito. Padrísimo. No sé, alguna otra reflexión o algo que quieran agregar. ¿Alguna app con la que no puedan vivir o sin la que no puedan vivir? Bueno, fíjate que en mi caso yo me he enviciado un poco, o un mucho, si quieres decirlo, con esto de las redes sociales. De repente se me hace fascinante poder estar comentando y procurando hasta cierto punto inculcar ciertas ideas, ¿no? De pronto encuentro gente que hace poco me pasó, hace unos 2 o 3 días, que hablaba una muchacha que fue asistente en un congreso en Guadalajara, al cual yo fui hace un mes y medio tal vez. No, poco más, sí, como un mes y medio. Donde ella decía que había escuchado el sermón de un sacerdote, ella es católica, y que había escuchado el sermón de un sacerdote que decía que la familia, que estaban deformando esto de las cosas, la educación de los niños al permitir que hubiera parejas de homosexuales, que educaran niños y todo eso, y que eso le parecía a ella una aberración. O sea, defendiendo mucho lo que ahora está muy de moda, Uh-huh. que es esto de la mal llamada igualdad de géneros, porque no puede existir una igualdad de géneros, eso no existe. El género masculino y el género femenino son totalmente diferentes. Entonces, que quieran hacernos iguales por mentalidad o creencia me parece total estupidez. No existe la igualdad de género. Hay que complementarse de alguna forma. Pues ¿no? hay una equidad de género. Un equilibrio. Sí, Uh-huh. exacto. Pero una equidad sí existe. En la equidad de género, ahí sí estoy de acuerdo. Mismos no en derechos. la igualdad. Ajá, exacto. Mismos derechos porque somos seres Mismas humanos. posibilidades, mismo valor. Todo eso Uh-huh. como seres humanos. Pero no podemos tener una igualdad de género porque somos diferentes. O aspirar a ser diferentes a lo que somos simplemente por ser iguales, ¿no? Exacto. Entonces, yo le escribí a ella porque decía que por eso seguramente existían las guerras y por eso existían las violaciones y por eso existían los abusos y los prejuicios. Entonces, sí, pero yo le contesté, le dije, mira, lo que el ser humano está queriendo hacer en la actualidad es creerse superior a la naturaleza. No nos metamos en ondas religiosas, ni de Dios, ni de... Habrá quien crea y quien no crea. Hablemos de algo que es muy tangible y que todos vemos y que todos conocemos y sentimos y vivimos, que es la naturaleza. Uh-huh. La naturaleza, como dicen, es muy sabia, sí. Aunque la naturaleza también comete algo que nosotros apreciamos como errores, pero a lo mejor esos no son errores, sino son simplemente formas en que la naturaleza mantiene el equilibrio. Exacto. Entonces, estos preceptos o estas ideas que están tratando de inculcarnos de la mentada igualdad de género me parece por demás estúpido. Pero hay que ponerlo en el contexto adecuado, ¿no? Pues porque mira, también son prejuicios. Yo creo en esto. La naturaleza hace las cosas. La naturaleza crea las cosas. Hay un equilibrio, todo hay un equilibrio, en todo hay un equilibrio que puede ser el yin y el yang, como le llaman. Hay una canción que decía, en la vida todo tiene un ritmo rataplan. Si lo buscas muy bien comprenderás que todo tiene su compás. Bueno, esto habla de equilibrio y habla de que las cosas, como están creadas por la madre natura, están bien creadas.
Si creó, por ejemplo, una cierta especie de animal, creó un depredador de ese animal. Pero ese animal que es depredador de esta especie tiene otro depredador. Y así cada cual tiene sus depredadores para mantener el equilibrio en la naturaleza y que existan y coexistan todos los animales. Igual entre nosotros ahora, lo que se está diciendo, y lo platicaba yo con mi hijo el otro día, de repente en la época en la que se supone que están buscando más equilibrio o más equidades de género, Y en la más que haya comunicación y más menos contacto humano. discriminación, lo que haya menos discriminación, en lo que haya menos separación, en lo que no digas esto porque ya es racismo. Sí, o si opinas algo, entonces etcétera. estás fuera de contexto y entonces Sí. ya no te puedes atrever a externar tu punto de vista como lo que estás haciendo ahorita. Pero, por ejemplo, ahora ya, antes se decía, es que los carnívoros y los vegetarianos. Ahora resulta que entre los vegetarianos ya no solo son los vegetarianos, ahora ya son los frugívoros, son los macrobióticos, son los veganos, Ujú. ¿sí? Y los defensores, por ejemplo, de los defensores de los animales. En el caso de los defensores de animales que dijeron no más circos con animales, pero a nadie se le ocurrió Nadie vio las pensar consecuencias, ¿no? las consecuencias de, ¿y ahora esos animales en dónde van a vivir? ¿Quién los va a sostener? ¿Dónde van a alimentarse? Etcétera. Y hubo miles de animales que en el momento en que hicieron la prohibición de los circos con animales, pues los circos pues los dejaron. Ujú. Y entonces, ¿quién los iba a sostener? Porque los propios animales eran los que, al trabajar en el circo, estaban propiciando su propia alimentación. ¿Por qué? Porque trabajaban y ganaban para que se les comprara su alimento. Yo estoy en contra del maltrato animal, pero a lo mejor no en contra de un circo con animales. Ujú. Estoy en contra de que los maltraten para que aprendan a hacer las suertes cuando se les puede enseñar de otra manera. forma. Lo acabamos de constatar con nosotros, por ejemplo, rescatamos de la calle una perrita, una pastor alemán. Sí se puede, ¿no? Y con cierta mano dura, Disciplina, hasta cierto punto, no maltrato, sino con cierta mano dura, con estricto, con órdenes, con energía y todo eso. La perrita se acostumbró a ya no hacerse en la casa, a ya no salir corriendo cuando se le ponía la correa, a comportarse de una manera amistosa, a cuando se le habla viene, Ujú, ujú. ya tiene un nombre, ya sabe dónde duerme, ya sabe. O sea, se comporta ya, pero todo depende de cómo se le trate. Entonces, yo creo que no es necesario el maltrato para poder enseñarle a un animal cosas que se pretende que hagan en números circenses. Ujú. Sí, Sí, y como claro. dices, es justo las redes sociales nos permiten opinar puntos de vista totalmente opuestos, extremos, pero finalmente en algún punto de esto tiene que llegar a un equilibrio, ¿no? Exacto. Todo tiene un equilibrio y todo debe llegar a eso. Entonces, yo no estoy de acuerdo en las posiciones radicales. Si yo no bebo, pues es muy respetable que yo no beba. Pero no por eso voy a estar criticando a las personas que sí beben. A los que sí critico son a las personas que se exceden en la bebida. Los excesos son los que sí Ujú, critico. ujú. Tú te puedes tomar 3 o 4 copas y te mantienes bien y ya entraste en ese estado de euforia y entraste a convivir con toda la gente que también toma 3 o 4 copas. Pero en el momento en que empiezas a perder el control de ti mismo porque ya te excediste de copas, ahí sí para mí Eso es es lo que para ti criticable. ya es pasarse Sí, de, ¿no? ya se pasan Ujú. de. Entonces, no es necesario tanto radicalismo ni tanta segmentación. Que si es niño índigo, que si es niño cristal, que si es millennial, que si es... Ay, perdóname, ha habido tantas clasificaciones actualmente que tú dices, oye, todo está tan segmentado que esas segmentaciones han contribuido a la separación Exacto. en lugar de a la unión. O Al buscar algo en contrario. común, sino es Sí. buscar una excusa para decir que eres diferente, ¿no? Exacto. Y eso de que las diferencias ahora están tan marcadas, sí, que si porque que si eres gay,
que porque si eres transexual, que porque si eres travesti, o sea, entonces dices, a ver, espérame, está todo tan segmentado y todo el mundo se repudia. Lo mismo los heterosexuales, ¿no? Que los heterosexuales, los homofóbicos, los heterofóbicos, y ahora son resulta etiquetas. Sí, y eso ha contribuido a que nos separemos más. En lugar de unirnos ahora todos por un bien común que es el ser humano, sea como sea, pues hay que aprender a aceptarnos con todas nuestras diferencias, ¿sí? Pero mientras más se va radicalizando y más se va segmentando todo, menos tolerantes somos. Y ahora hay menos comunicación. En la era de la comunicación hay menos comunicación. Yo no sé, y lo acabamos de decir, yo, por ejemplo, hay personas a las cuales no he visto hace mucho tiempo y que son mis amigos o que fueron mis amigos o que son mis conocidos y nos conocimos a lo largo de la vida en la escuela, cuando estudiaba canto, cuando estudiaba la publicidad, cuando estuve trabajando en alguna agencia de publicidad o en alguna empresa como Discos CBS, etcétera, que de repente en esas épocas fuimos muy amigos y de repente nos separamos, cada quien siguió su camino y no nos volvimos a ver. Y viceversa, a pesar de que nos llevábamos muy bien. Por eso me revienta cuando terminan, por ejemplo, que terminan la preparatoria o la secundaria o sobre todo la carrera en la universidad, que de repente, ¡ay! ¿Cómo los voy a extrañar? Pero ¿por qué rayos me vas a extrañar? Somos buenos amigos, ¿no? Nos hicimos buenos amigos, tenemos gustos muy afines. ¿Por qué no seguir viéndonos? Claro. ¿Cuál es la diferencia? No vamos a estar ya todos los días en la universidad, pero solo por el hecho de que venimos todos los días al mismo lugar. ¿Ya no vamos a vernos? No. Vamos a seguir viéndonos, vamos a seguir frecuentándonos si realmente somos amigos. Y también hay casos en los que ese distanciamiento es natural y va evolucionando conforme va pasando el tiempo y así es como tenía que ser. Y se va para otra cosa. Pero normalmente pasa eso cuando no es tu verdadero amigo, porque tus verdaderos amigos los ves aunque sea una vez al mes, un fin de semana, o a irte al cine, a tomar un café, lo que sea. O sea, si es tu amigo, vas a buscar la manera de seguir llevando la amistad. Si no es tu amigo, pues es nada más ser un compañero de salón, punto. Con el que cotorreabas padrísimo todos los días, pero no fue nunca realmente tu amigo. Entonces, yo haría esa reflexión. Dejen de ser tan radicales y enfóquense más en buscar la unión del ser humano, en unirnos todos en el bien común que es el ser humano. Dejemos de lastimarnos a nosotros, dejemos de lastimar nuestro planeta. Y aquí en este caso sí me voy a meter con los políticos. Ahí en este caso sí. Con los políticos que nos lleguen a escuchar. Señores, dejen de ser tan egoístas, dejen de ser tan sociópatas, ¿sí? Y aprendan a querer un bien común, ¿no? Sí, querer un poquito al ser humano y busquen el bien común, porque además tienen las facultades, los propios votantes les dan esas facultades para que ustedes nada más lleguen a llenarse los bolsillos y a ver de dónde sacan para ustedes nada más y fregar al que se deje. No, también piensen un poco en todos los demás seres humanos. Y las consecuencias que hay a largo plazo, ¿no? Exacto. Sí, pero justamente esos extremos parecen normales cuando no son normales. No, son totalmente anormales. Totalmente anormales. Y está en nosotros de alguna forma lograr ese equilibrio de nuevo, ¿no? Exacto. Con nuestro ejemplo, con nuestra manera de pensar, con nuestro, pues sí, el ejemplo de nuestro trabajo de todos los días. Digo, por ejemplo, en este caso, ¿no? Tú tienes una ascendencia. Tu nombre es Thomas Lash. Somos totalmente diferentes, ¿sí? Pero en este caso somos muy amigos y nos queremos bien, nos respetamos. Claro, pero ¿por qué esas diferencias tan terribles? Nomás por el hecho de que uno, ese prieto, quién sabe qué, o ese verde lavado, ¿por qué? Sí, justamente esa segmentación genera discriminación y de ahí parten tantas cosas, ¿no? Sí, y tengo grandes amigos que son veganos, que son extremadamente veganos, y yo digo, tú ya llegaste al extremo, ¿no? Pero los quiero mucho y somos muy buenos amigos. No tiene por qué molestarme a mí que él solo coma verduras. Pues si él come verduras, pues qué bueno, yo como carne y verduras, como las dos cosas. Entonces no tiene por qué llegar a esos extremos. Y eso es lo que está sucediendo actualmente. Todo está tan segmentado, se está llegando a esos extremos terribles, pero solo por moda. Ahora todo el mundo adopta animales. Ahora todo el mundo rescata animales, ahora todo el mundo defiende animales, ese tipo de cosas, bueno, pues, pero yo creo que también tendríamos que ser rescatadores de humanos, no solo de animales, sino ayudar a la gente que está mal o desorientada o padeciendo de algo,
pues también, igual que somos de caritativos o de que nos conmiseramos de un animal, pues conmiserarnos del ser humano. Pero aquí hay una diferencia. El ser humano sí tiene mucho de malicia, el animalito no. El animalito no. Hablemos por ejemplo, de esta perrita, la que rescatamos, que se llama Cana. La perrita Cana se ha vuelto un animal tan dócil y tan dulce y no está viendo la forma en que cómo nos va a fregar, ¿no? En cambio, por ejemplo, le hemos tendido la mano a gente que ha colaborado con nosotros y que le tendimos la mano, le dimos ayuda y nos traicionó de la manera más terrible, ¿sí? Pero a la vez esas aparentes, no sé cómo llamarlas, esas desavenencias o esos problemas se vuelven oportunidades en algún momento. Eventualmente, viéndolo en retrospectiva, tiene alguna lección que todos tenemos que aprender, cada uno de su lado. Eso sí. Y yo sí creo firmemente en eso, que siempre que algo problemático se nos presenta, que lo vemos como un problema en ese momento, a la larga tal vez es una lección que tuvimos que aprender o que la otra persona tuvo que aprender y justamente para llegar a ese equilibrio. O sea, yo sí considero totalmente, estoy de acuerdo contigo, que la vida busca ese equilibrio, la naturaleza busca ese equilibrio y a veces para nosotros no tiene sentido el camino como llegamos a ese equilibrio, pero pues así es la vida también, ¿no? Así es la vida, exactamente. Tiene caminos muy torcidos a veces, otros muy derechos, otros más lisos, pero tenemos que llegar a un equilibrio. Uh-huh. Pues les agradezco muchísimo su tiempo a los dos, ¿no? Yo sé que tienen agenda pues ocupada, están trabajando todo el día, ¿no? Hay que perseguir la chuleta. Yo voy a ir a trabajar todavía ahorita. Pero... Oye, fíjate, yo ya no dije mi parte de lo de la tecnología y demás. Uh-huh. Pues de una vez. Sí, yo quisiera hacerlo, no lo voy a decir muy largo, pero sí es algo que me he encontrado con esa sorpresa. Lo he platicado mucho últimamente con mi gente cercana. Y eso también tiene que ver con la parte de cómo puedes cambiar tu pensamiento. No, los mapas mentales son muy difíciles ahora sí que de borrar o de modificar. Crees algo y la gente se aferra en su creencia y no puede cambiar. Yo al principio, cuando salió, por ejemplo, esta nueva aplicación de Pokémon Go, que está muy de moda ahorita. Al principio, cuando la vi, la escuché, la hablaba y todo eso, dije, no, te burlabas, hombre, ¿no? Sí, no, qué tontería. Yo todavía estoy en esa etapa. Bueno, un día me dije, vamos a dar la oportunidad a ver. Instalé el programita, empecé a agarrarle la onda, empecé a ver, y me llevé una grata sorpresa. Más allá de que si el juego es divertido o no, que sí es muy entretenido, es muy divertido, es muy sencillo, me he topado con la situación de que antes salías a la calle y no veías a la gente a la calle ya. Ya todo el mundo estaba metido en sus hogares, en sus trabajos, pero es muy raro ver a la gente en la calle. Y ahorita es muy evidente dónde están persiguiendo algún Pokémon. ¿No? Antes, en los últimos años tú veías que ya nunca veías a un chavito, una chavita con sus papás. Ya era así la brecha generacional totalmente separándolos, ¿no? Uh-huh. Y me he llevado a la grata sorpresa que vas a los parques, vas a los lugares y ves a los papás con los hijos compartiendo el gusto de jugar y mira, hijo, ya agarré a fulanito. Ay, papá, yo también ya lo agarré. Ajá, vamos para allá. Me he encontrado con esas situaciones. Me he encontrado con que la gente sale y camina. El juego te obliga a caminar para seguir avanzando en el juego. Uh-huh. Qué bien hace el hecho de que salgamos a caminar. Fíjate, no lo había pensado así. Yo me he resistido todavía al Pokémon Go, pero es un muy buen argumento. Es una muy buena cosa. Estableces. La gente platica en la calle, interactúa. Interactúa y esos contactos espontáneos. Esos contactos, la gente se une. Para que el juego funcione mejor, para que agarres Pokémones especiales o lo que sea, te aparecen más fácilmente si hay grupos grandes de personas jugando el juego en el mismo momento, en ese lugar. Entonces, logra hacer sociabilización. O sea, tiene muchos aspectos positivos que ni siquiera sé si lo hayan pensado o son unos grandes genios los que inventaron el juego. Pero también justamente este componente social hace que sea colaborativo y que sucedan cosas que tal vez ni siquiera ellos. Y que salen las parejas, ¿no? Los hermanos, los amigos, los papás con los hijos. O sea, eso es maravilloso. Porque están creando ejercicio y están creando sociabilización que ya no había y que estaban las brechas y de repente un gusto en común los unió. Y a lo mejor los papás realmente no les interesa tanto el juego. Pero encontraron la posibilidad de que si a mi hijo le gusta, yo lo veo, pues está sencillo, está entretenido, puedo compartirlo con él y nos une. Uh-huh. Es una cosa maravillosa. Antes ese tipo de cosas las hacía salir en bicicleta y cosas por el estilo que dejó de haber. Ya la gente sale en bicicleta para ir al trabajo, para ir cosas por el estilo, pero no para como familia. Sí, ya no es como familia o como entretenimiento. Y esta aplicación, entonces yo creo que es una aplicación que vale la pena explorar y analizarlo y desde el punto de vista... punto de creatividad. ¿no?
creatividad, psicológicamente, tiene unas cosas muy buenas que pueden encontrarse en eso. Aquí resulta que este tipo de cosas tiene que, si los puntos de vida, que si los puntos de poder, y además hay una cosa que acaba de aparecer que la gente se enteró. Lo convierte en un juego, ¿no? Ajá. El gamification. Algo que te hace pensar, racionar y socializar es un juego. Entonces te lo hace divertido. A mí se me hace una muy buena aplicación que a lo mejor el día que la descubres vas a ver que tiene muchas cosas Lo voy buenas. a intentar, ¿no? Sí. Y qué bueno que sí lo comentaste. Pues eso sería mi aportación. Pues muchísimas gracias de nuevo. No, qué padre gracias. que finalmente se me hizo tenerlos en el programa. Gracias, Tomás, gracias. Muchísimas gracias a ti, Tomás. A todos a los que nos están escuchando, como digo, no hagan nada que yo no haría. Hasta más vernos. Pórtense bien, Se despide su amigo Gordon Shumway, mejor conocido como Al. Jueguen bonito. Adiós. Adiós. Gracias por tu atención. Para ideas, comentarios o sugerencias puedes escribir a hola@tomaslash.com. Hasta pronto.